Parashat Pinhas es uno de los parshiot que siempre cae en la época donde empiezan los 3 semanas. Una parashá muy potente que también está relacionado con el tiempo. Como está explicado en los libros, que siempre los parshiot coinciden también con el tiempo que de las fiestas o de los temas del año. Así que Parashat Pinhas empezamos a estudiar sobre Am Israel preparándose para ingresar a Eretz Israel. Desde Parashat Pinhas, Am Israel se está preparando para repartir la tierra, el sorteo que hicieron para cada tribu lo que va a recibir, y después vamos a tener los próximos parshiot de cómo Am Israel conquistaron las tierras afuera de Israel y cómo vamos a dividir las tierras dentro de Israel, y que estos son justos los parshiot de los 3 semanas cuando estamos hablando de la destrucción del Bet HaMikdash, el Galú de Am Israel. Y esto es justamente que la Torah nos está dando acá fuerza, aliento, koach, que el Yehudí cuando estudia estos parshiot justamente nos ayuda a sentirnos que a pesar de todo el duelo del Bein HaMetzarim de estos 3 semanas, tenemos la esperanza, la confianza, las palabras de la Torah. Así como Am Israel ingresó a Eretz Israel la primera vez, Eretz Israel es nuestro para siempre, es eterno y pronto vamos a volver a entrar en Israel. Parashat Pinhas empieza con la historia de Pinhas. No es casualidad que esta parashá, que empieza a hablar de la división de la tierra de Israel y preparar entrar en Israel y todos los detalles, habla de Pinhas, que Pinhas fue que salvó la situación en su momento cuando Am Israel estaba ya al final del desierto, en punto de entrar, ingresar a Eretz Israel. Hubo un momento débil, un momento de debilidad, y Pinhas fue que salvó la situación. Empezó toda una epidemia, una Kadosh Baruj Hu, y Am Israel hicieron distintas cosas que tenían que ver con idolatría, adulterio, etc. Y eso generó todo un tema de ira en Kadosh Baruj Hu y trajo esa plaga que murieron tantos Yehudim, esa magifá. Y gracias a Pinhas, que él se levantó firme, se paró ahí, Kanoet Kinati, y hizo que Am Israel hizo Teshuvah cuando él se paró firme con la historia de Zimri. Eso fue que calmó la ira de Hashem, trajo Shalom en Am Israel, y gracias a eso Pinhas recibió la Keuná, que recibió todas las bendiciones, hasta como sabemos que Pinhas es Eliyahu Hanaví. Y de eso vamos a hablar hoy. Nuestro shiur que estamos estudiando temas de Geulah y Mashiach, hablar justamente de ese tema de Eliyahu Hanaví. ¿Quién es este Eliyahu Hanaví y cuál es la relación de Eliyahu Hanaví con la era de Mashiach? Hay un pasuk. El pasuk está al final de Treyasar Malachi. Profeta Malachi al final termina con este pasuk: Ine Anochi Sholeach Lachem et Eliyahu Hanaví. Akadosh Baruch Hu dice, va a llegar el momento y le voy a mandar a Eliyahu Hanaví. Lifnei bo yom Hashem agadol v'anora. Antes que va a llegar ese gran y temeroso día. Se refiere al día de la redención, el día de la Geulah que estamos todos esperando. Antes de eso, Hashem dice, voy a mandar a Eliyahu Hanaví. ¿Y qué va a hacer Eliyahu Hanaví? Veishiv levavot al banim, velev banim al avotam. Él va a traer que juntar y acercar los corazones de los padres sobre sus hijos, los hijos sobre sus padres, y va a traer una unión y paz en todas las familias de Am Israel. Esto es un pasuk en el Naví. De ahí sabemos, como dice la Gemara, que antes de la llegada de Mashiach va a venir Eliyahu Hanaví. ¿Quién es este Eliyahu Hanaví? Pinhas. Pinhas es Eliyahu. Dice el Medrash, que Pinhas es el mismo Eliyahu, es Pinhas. ¿Qué quiere decir Pinhas de Eliyahu? El Perush muy simple, es justamente literal, que era Pinhas en su momento, y luego este Pinhas no murió. No hay ningún lugar dice que Pinhas murió, sigue viviendo.
Pinhas lo encontramos más adelante en Yoshua, lo encontramos en Shoftim. Quiere decir que Pinhas estaba viviendo toda esta época. El profeta Yeshua trae que Pinhas estaba de los guerreros en el momento que hicieron las guerras para conquistar Israel. En Shoftim lo encontramos en Pinhas, en uno de los jueces. Y después encontramos a Eliyahu Hanaví en el libro Melahim. Según el Medrash, que dice que Pinhas de Eliyahu, la misma persona que volvió a estar en distintos momentos. Y según lo que está explicado en el Zohar, en los Medrashim, en la Kabbalah, que Pinhas es una persona que nunca murió. Su cuerpo con su alma siguieron estando en el mundo. Eso fue parte de su recompensa. Que a Kadosh Baruj Hu le dijo, Natatilo et briti shalom, el pacto que Hashem hizo con él, shalom, es parte del pacto, es que él es eterno. No solamente por su neshama, también por su cuerpo. A pesar que no lo encontramos en todos los momentos, lo encontramos en distintos momentos, y de repente viene, va y viene, como está escrito en los Mefarshim, que aparece y desaparece, como si fuera que no siempre estaba presente con el cuerpo en todas partes. Hay momentos en la historia que de repente apareció, de repente desapareció, hasta la última historia, que está escrito claramente en el Tanaj, cuando Eliyahu Hanaví vino en la época de los reyes, cuando fue en la época de las épocas más oscuras de los reyes, cuando todavía estaba en el primer Bet HaMikdash, y estaba el rey que se llamaba Ahab, que hacía mucha idolatría con su mujer Isabel, que hubo mucho idolatría y adulterio y asesino y todo tipo de pecados más graves en Am Israel. Y ahí Eliyahu Hanaví fue el profeta que trabajó muy duro de hacer un cambio en Am Israel, como el Tanaj nos cuenta todo lo que Eliyahu Hanaví hizo, un tiempo que no hubo lluvia, mucho tiempo, para despertar, quebrar los corazones y despertar a Israel en Teshuvah, hasta la famosa historia donde Eliyahu Hanaví en el Ara Carmel, cuando juntó a todos los profetas de la Avodah Zará, y él se paró enfrente y dijo, decidimos una vez por todos, seguimos la idolatría o seguimos a Hashem, no podemos seguir bailando en los dos festejos. La famosa historia del Tanaj, donde Eliyahu demostró a través de fuego que bajó del cielo y consumió el Korban para Hashem y mostró la presencia de Hashem en el mundo, y todo el pueblo junto reclamó, dijo, Hashem, Hua Elohim, Hashem Elohim. Esa es la historia de Eliyahu Hanaví que conocemos. Después sabemos que Eliyahu Hanaví no murió. El Tanaj sigue ahí contando que estaba Eliyahu con su discípulo Elisha, y de repente vinieron carrozas de fuego y lo llevaron a Eliyahu con su cuerpo y subió al cielo. Alá beseará shamaima. Eliyahu subió con el cuerpo arriba del cielo. Y ese Eliyahu sigue estando y volviendo en cada tanto. Cuando vuelve Eliyahu, sabemos, en distintos momentos. Número 1, sabemos que está Eliyahu Hanaví en el Brit Milá. Cada vez que hay un Brit Milá, Eliyahu Hanaví está presente ahí. En ese momento no viene con el cuerpo. Ahí viene solamente con el espíritu. Por eso Eliyahu puede estar en distintos Brit Milá al mismo tiempo. A veces pasa que hay montones de Brit Milá en el mismo tiempo, en Israel, en Estados Unidos, distintos lugares donde viven muchos Yehudim, Baruch Hashem, Bli Ain Hara, puede haber muchos Britot al mismo tiempo, y Eliyahu se encuentra en todos los Britot a la vez, porque no está con el cuerpo, está con el espíritu, puede encontrarse en distintos lados. Tenemos Eliyahu Hanaví también en Pesach, está traído en los Medrashim, hasta en Alajá también, uno de los motivos por qué preparamos un vaso especial, la copa de Eliyahu Hanaví, que esto es justamente porque hay una Kabbalah que Eliyahu Hanaví viene a las noches en el Pesach, donde hay Seder, y entra ahí y él bendice, da buenas noticias. Entonces lo encontró ahí, también viene con el espíritu, y por eso está en todas las Darim de Pesach de todos los Yehudim en todas las partes del mundo al mismo tiempo. Y luego Eliyahu Hanaví todos tienen shlichuyot constantemente. Para los tzadikim, cuando tiene que mandar mensajes, él es el encargado para sobre todo las buenas noticias. Por eso Eliyahu Hanaví se llama Eliyahu Zahur Latov, y también decimos en Birkat Hamazon,
Arrajamanu, Yishlach lanu את אליהו הנביא, Bsorot tovot yeshuot unehamot. Siempre cuando hay que transmitir buenas noticias, especialmente cuando hay que mandar a los jajamim, a los tzadikim, con distintas cosas, Eliyahu se encarga de eso. Para eso encontramos en distintas historias con tzadikim que tuvieron los encuentros con Eliyahu Hanaví. Están famosas historias con el Arizal, con el Baal Shem Tov, etc. Y con otros tzadikim que tuvieron encuentros con Eliyahu Hanaví, que les contó distintos secretos de la Torah o distintos mensajes importantes, etc., como las noticias. Todo esto es tarea de Eliyahu Hanaví en todas épocas. Y hay momentos que viene con el cuerpo. Como dice el Zohar, un ejemplo, que había una historia con los sabios, Rabbi Amnuna, que estaba por ahogarse en el mar, estaba en un lugar, iba a bañarse, o a la mikve, lo que sea, y estaba en un peligro, y Eliyahu bajó con el cuerpo y le sacó. De ahí distintas historias que sabemos que Eliyahu viene con el cuerpo para distintos temas de salvaciones que está en su cargo. Pero lo más importante es lo que hablamos en principio, lo que estamos todos esperando, que antes de la llegada de Mashiach va a venir Eliyahu Hanaví. ¿Para qué va a venir Eliyahu Hanaví antes de la llegada de Mashiach? Encontramos en la Mishnah y también en la Halajá, el Rambam, en su libro el Lijot Melachim al final, trae basado en la Mishnah distintas opiniones. ¿Qué va a hacer Eliyahu Hanaví? Según la Mishnah, Eliyahu Hanaví va a venir antes de la era de Mashiach para aclarar las familias de Am Israel. Por todo el galut largo y extenso, mucha asimilación, y mucha mezcla, y no se sabe bien quién es Cohen, quién es Leví, quién es Kasher, quién no es Kasher, quién es Mamzer, etc. Distintos temas halajicas que tienen que ver con la familia, para saber quién es quién y quién pertenece a quién y quién es kasher, quién no, y dónde se mezcló a veces entre Yehudim, Goyim, etc. Va a haber que hacer un orden en todo esto. Eliyahu va a venir una de las tareas va a ser eso. Otra opinión dice que va a venir para hacer Shalom Ba'olam. Así dice el Rambam, la Halajá también, que Eliyahu no va a venir para hacer todo este orden a Israel, porque ya los que están adentro van a estar adentro, etc. Hay todo un tema que no vamos a entrar ahora en los detalles, cómo lo va a manejar, pero sí lo que va a hacer Eliyahu en esta última época, antes de la llegada de Mashiach, la vi Shalom Ba'olam, que haya Shalom, que no haya más separaciones, peleas políticas, todo ese tema sucio de peleas y políticas. Eliyahu va a lograr de generar armonía, paz entre Am Israel. Que eso es lo que dice el Pasuk, Ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam. Familias que están peleados, separados, etc. Padres, hijos, y Eliyahu va a lograr que haya unión entre todos. Shalom Ba'olam. Y por último, como dice la Gemara, Eliyahu va a ser la persona que va a venir con la besorá de la Geulá. Él va a venir con esa noticia avisando al mundo que Mashiach está llegando. Siempre Eliyahu viene como una preparación para la era de Mashiach. Avisar que Mashiach viene. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es este tema de Eliyahu Hanaví? ¿Cuál es el hilo conductor en todas las cosas que hablamos? Distintas cosas. Acá lo vemos en la historia de Pinchas. De repente lo vemos en Eliyahu Hanaví en la época de Ahab con esa historia. Después lo encontramos, decimos, en distintos momentos cuando viene a avisar buenas noticias y cuando viene a ayudar a los Jajamim, y hasta el final es Eliyahu Hanaví que viene antes de la llegada de Mashiach. ¿Cuál es el punto de Eliyahu Hanaví? ¿Quién es esa figura? ¿Cuál es la importancia de él? ¿Por qué se necesita antes de la llegada de Mashiach que él vuelva a estar con nosotros? ¿Cuál es el hilo conductor de todos estos pedazos de la rompecabezas que nos va a dar el dibujo general de Eliyahu Hanaví que estamos hablando de él? ¿Cuál es el tema? Muy interesante. Como vemos, un punto, si queremos poner una palabra clave que nos ayuda a ver cómo Eliyahu en todos estos momentos, la palabra clave es Eliyahu es la persona que se encuentra
en los momentos de preparación a. Cuando estamos en momentos muy, digamos, en momentos muy importantes, muy cruciales, donde estamos pasando de una etapa a la otra y hay que preparar el mundo a una nueva etapa. Y en general tenemos Eliyahu Naví en esos momentos, especialmente son momentos donde justamente en esos momentos hay una especie de oscuridad, debilidad, y se necesita ese Eliyahu Naví ahí, es la persona indicada para resolver las situaciones y ayudar a poder pasar de una etapa a la otra para estar listo a eso. Eso es el punto de Eliyahu Naví y lo vamos a ir viendo paso por paso en todas las historias que hablamos. Empezando con la parashá de la semana y así vamos siguiendo paso por paso. ¿Qué hizo Pinhas? ¿Cuál fue su tarea en el momento que estamos acá en esta parashá? Am Israel en Parashat Pinhas están en el año 40. Están terminando una etapa. 40 años con Moshe Rabbeinu. 40 años en el desierto, recibiendo la Torá, recibiendo el maná del cielo, estando en su mejor etapa espiritual. Am Israel está ahí 40 años con Moshe recibiendo la Torá y teniendo toda la mejor vida sin tener que ver con nada del mundo. Y se están preparando para una nueva etapa, ingresar a Israel. Ingresar a Israel va a empezar una etapa donde Am Israel van a vivir en la tierra de Israel, la tierra prometida, y ahí van a poder cumplir todos los preceptos, todos los mitzvot, de una manera como hay que hacerlo. En Midbar no podían cumplir todos los mitzvot. En la tierra de Israel sí. Trabajo del campo, los halajot del campo, el Bet HaMikdash, etc., los reyes, todo lo que, los 613 mitzvot de la manera más completa. Hay que pasar de una situación a la otra. ¿Qué ocurre en ese momento? En ese momento justamente donde tenemos que terminar la etapa del Midbar y empezar la etapa de entrar en Israel. Am Israel se está preparando a esa situación y hay un quiebre. El peor en hebreo, no en castellano, peor es la Avodah Zará. Hay una idolatría que figura en esta época, la idolatría del momento, que eso atrapa a los Yehudim y hace una tragedia. Am Israel está en los 40 años recibiendo toda la Torah, etc. Después de grandes milagros y todo lo que vieron, y ya está el pueblo después que ya pagó el precio por el becerro de oro, por el tema de los meraglim, ya están listos. Rashi dijo en Parashat Chukat, el pueblo que está listo para entrar en Israel. Y boom, la historia de peor. Hay idolatría que los aleja de Hashem de nuevo. Es idolatría con adulterio juntos, como la Torah nos cuenta y Rashi nos explica cómo fue la historia, las hijas de Moab, los midianitas, etc. Y todo esto. ¿Cuál es el punto? Justamente antes de entrar en Eretz Israel, estando ahí en ese momento, justamente como hay entre un espacio, una etapa o la otra, siempre tiene que haber como una especie de quiebre. El ejemplo que está traído siempre es el tema de la semilla que se pudre antes que se transforma en un árbol. Como hay un tema que cuando se tiene que ocurrir, pasar de una etapa a la otra, hay como una especie de quiebra, hay una situación, una debilidad, que eso, ahí es donde es el más difícil. Cuando el árbol, cuando la semilla es una semilla fuerte, dura, no tiene gusto, pero tiene su forma, su estructura. Cuando la semilla entra a la tierra, está el proceso, la parte es donde se pudre todo. En ese pudrimiento es como si fuera que no hay nada, no hay ni semilla, tampoco hay árbol. Y ese es un momento peligroso, como que por no tener nada, ninguna estructura, ahí es donde se puede meter cosas que pueden contaminar todo, arruinar todo. Y esto es lo que pasó también con Am Israel en esta época.
están terminando la era del Midbar, la época del Midbar, con Moshe, con Aarón, etc. Falleció Miriam, falleció Aarón, y Am Israel se están preparando, y ahí justo donde entró ese bicho, ese veneno de los Moab. Y justamente Peor, que Gemara dice, ¿cuál fue la avodah zará de Peor? Muy rara la avodah zará de Peor. Tenía que ver con temas relacionados con las obras, con cosas que no tienen sentido. En la explicación de Hasidut, la avodah zará del Peor es cuando damos importancia a lo material sin sentido. Eso es la idea. Como cuando hay un material que es como que no tiene sentido. Un materialismo, que la persona come, duerme, hace negocios, etcétera, vida, pero tiene un sentido. Lo haces para algo, tiene un contenido. Pero cuando uno está en lo material, burdo, sin ningún objetivo, eso es la idea de idolatrar el Peor, la suciedad, como si fuera algo que no tiene ningún uso para ningún objetivo. Lo material en sí. Y los placeres mundanos, hasta lo máximo, sin ningún sentido espiritual. Eso es la clipa de Peor. Y eso justamente vino en ese momento porque los Yudim estaban por salir de ese lugar tan espiritual del desierto. Y tienen que entrar en Israel, donde ahí van a tener que trabajar la tierra y ocuparse con la vida natural. Ahí es donde entra el Peor y quiere arruinar el plan. Quiere arruinar el tema y decir, bueno, vivimos pero sin objetivo. Y ahí viene ¿quién? Pinhas. Pinhas es la persona que logra revertir la situación. En este momento, cuando había una debilidad tremenda en el pueblo, y líderes como Zimri, que están en favor del pueblo, que quieren trastornar la cabeza, quieren anular las ideas, quieren revertir la situación para mal, viene Pinhas, y él con su fortaleza, y Davka Pinhas, la grandeza de Pinhas, y el Rebbe lo explica de manera maravillosa, la diferencia entre Pinhas y Moshe Rabbeinu, en este caso. Moshe Rabbeinu muchas veces ayudaba para Israel, y hubo momentos que Hashem quiso exterminar el pueblo, y Moshe siempre fue a nuestro lado, pero Moshe lo hizo de otra manera. Él hacía Davinen, pidió a Hashem, rezó, y se paró el momento del becerro de oro, en distintos momentos, y Moshe logró que Hashem nos perdone. Pero no vino del lugar del pueblo. Pinhas fue que se levantó desde abajo, no desde arriba. Moshe era desde arriba. Él logró desde arriba lograr el perdón. Pinhas se paró de adentro, una persona del pueblo, y cuando él agarró su espada y mostró la firmeza que el yudí debe tener frente a Kadosh Baruj Hu y de no dejarse caer en las cosas bajas del mundo, logró que todo el pueblo se arrepintió. Todo el pueblo hizo Teshuvah. Y hizo que, por eso mismo, Akadosh Baruj Hu paró la pandemia y Am Israel se quedó fuerte y firme. Eso es justamente la grandeza de Pinhas en ese momento. Con eso, Pinhas ayudó que Am Israel puede seguir adelante y estar listo para entrar en Eretz Israel. Por eso tenemos el censo. Enseguida después de eso, Hashem dice, vamos a ver quién quedó para entrar en Israel, y que dice que justamente que el pueblo es un pueblo puro y sagrado, y vamos a entrar, y que Hashem ya nos prepara al próximo líder, Yoshua bin Nun, etc. Toda la continuación de la parashá, a quién se va a repartir la tierra. Eso fue todo gracias a Pinhas, que logró hacer ese trabajo. Así como Pinhas en su momento, lo mismo también vamos a ver cómo Pinhas vuelve en todos los momentos necesarios cuando se trataba de eso. Si sigan en Yehoshua, no voy a entrar en todo el detalle, va a ser muy largo, pero por ejemplo en el libro Yehoshua tenemos a Pinhas cuando hubo un momento también de debilidad con los tribus que vivían afuera de Israel. Los dos tribus que vamos a estudiar sobre ellos más adelante, vivían afuera de Israel 2,5 tribus, y hubo un momento que pensaron que se están alejando de Hashem. Pinhas fue que salió, viajó hasta este lugar, al Eber Yarden,
y se juntó con los tribus de Reubén y Gad y Menashe, los que estaban ahí, explicándolos cómo tenemos que mantenernos firmes y fuertes en el servicio de Hashem, etc., como el Tanaj cuenta en Yoshua. Más adelante en los jueces también hubo momentos que Am Israel llegó de vuelta a tocar fondo, y Pinchas fue que logró a revertir los corazones de Am Israel en Teshuvah. Eliyahu Hanaví, la historia del Eliyahu Hanaví, ¿qué más necesitamos? No necesita mucha explicación. Eliyahu Hanaví está en un momento, Eliyahu Hanaví en el Tanaj, en Melahim, en el momento donde Am Israel está llegando a una situación muy bajo. Ya tenemos un Bet HaMikdash, ya tenemos reyes, ya tenemos todo. Pero ahí de vuelta se despertó el Yetzer Hara y hizo que Am Israel caigan en los pecados más grandes, de idolatría, adulterio y matar, etc. Todo lo de sangre, todo lo que el Tanaj nos cuenta. Y de vuelta, en ese momento, Eliyahu Hanaví logra a revertir los corazones de Am Israel. Logra a reparar la situación, logra curar a Am Israel de su gran enfermedad, logra exterminar la idolatría del Baal que era en ese momento y mostrar que Hashem u Elohim, Hashem u Elohim. Con eso Eliyahu Hanaví también de vuelta hizo el mismo trabajo. Él despertó el pueblo, curó el pueblo, Vayerapet Mizbeach Elohim Aruz, como dice el Pasuk, logró a curar el altar al pueblo de Israel y volverlos en Teshuvah. Justamente eso nos explica por qué Pinchas y Eliyahu tienen ese tema del cuerpo único, que nunca el cuerpo se deshizo. Justamente porque su trabajo era trabajo del cuerpo, no era el trabajo espiritual. La diferencia entre Moshe y Eliyahu, que es Moshe y Pinchas, Moshe era más trabajo de Neshama. Moshe trajo Torah, Moshe trajo espiritualidad al pueblo. Cuando se necesitaba ayudar a la Israel, Moshe rezaba. Todo eran temas espirituales. Pinchas era el cuerpo. Pinchas entregó su cuerpo para cuidar a Israel. Pinchas trabajó con Am Israel desde el mundo material, que el pueblo se acerque a Hashem, que el pueblo salga de su suciedad y se transforme en la conducta. Por eso el cuerpo de Eliyahu es un cuerpo eterno. Al Pi Kabbalah, Hasidut explica justamente, Eliyahu tiene que ver con el trabajo del cuerpo. Tema muy extenso, profundo, cabalístico, no es ahora el momento, que hay dos clases de tzadikim, está explicado en Hasidut. Tzadikim que sirven a Hashem con su alma y tzadikim que sirven a Hashem con su cuerpo. Eliyahu son de esos tzadikim que su avodat Hashem es con el cuerpo. Él logró refinar su cuerpo a su máximo. Por eso él pudo preparar a Israel para entrar en Israel en ese momento de Pinchas, y él pudo salvar a Israel en la situación cuando estaban con la idolatría del Baal. Y por eso también Eliyahu Hanaví, él es el que se encuentra en cada Brit Milá y en Hag HaPesach, momentos donde el cuerpo del Yehudí está en su gloria. El Brit Milá es el pacto que el Yehudí hace con su cuerpo. La sangre, el Brit Milá, es el pacto que hacemos, el sello del Yehudí en su cuerpo. Y ese que el cuerpo del Yehudí es un cuerpo sagrado, Eliyahu está presente en ese momento. Hag HaPesach es el nacimiento de Am Israel. Hag HaPesach es en donde empezó Am Israel, el nacimiento de Am Israel con su cuerpo. Justamente. El alma de Am Israel ya la tuvieron de antes también, Abraham Avinu, Isaac, Jacob, el tribu. Pero el cuerpo de Am Israel que se salvó de Mitzrayim y empezó como un pueblo y salido de Mitzrayim, donde, como dice Yehezquiel, es el nacimiento de Am Israel, ese es el Pesach. Cada año Hag HaPesach es el nacimiento de Am Israel de nuevo. Ahí es donde está Eliyahu Hanaví presente para mostrar el pacto de Kadosh Baruj Hu con Am Israel. Cada momento que tenemos que entrar en una etapa nueva, como dijimos, cuando tenemos que entrar en una etapa nueva, al Brit Milá empieza una etapa nueva,
donde el cuerpo de este chico se transforma en un cuerpo sagrado en su servicio de Hashem para toda la vida. Cada año Hag Pesach comienza una etapa nueva de redención, de salir del Galut y entrar a una etapa de Geulah relacionado con este Pesach. Para eso está Eliyahu Hanaví. El punto de Eliyahu Hanaví es entonces preparar la persona y preparar el mundo. Siempre es un tema de preparación para una etapa nueva, especialmente una etapa de Geulah. Por eso también se entiende cuál es la tarea de Eliyahu Hanaví, el final de la historia. Al final de la historia, antes de la llegada de Mashiach, cuando va a llegar la Geulah completa, así como fue la primera vez, cuando Am Israel estaba para entrar en Israel, necesitaban que alguien venga y los saca para adelante, que los levanta de ese barro que estaban y que los prepara, que estén bien listos con sus cuerpos para entrar en Eretz Israel. Antes de la llegada de Mashiach, cuando vamos a estar al final de un galut tan extenso y largo, y va a haber tanta oscuridad en el mundo, justamente al final de la llegada de Mashiach, la era del galut, Ikveta de Mashiach, antes de la llegada de Mashiach. Estamos en esa etapa de vuelta, como se dice, tocando fondo, ese pudrimiento del galut, donde estamos preparándonos para la Geulah. Se necesita Eliyahu Hanaví para ese trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Eliyahu Hanaví? Justamente, punto principal, como dijimos, armonía, unión, Achdut. Todos sabemos que el motivo de la destrucción del Bet HaMikdash era separación, pelea. Hubo Sinat Hinam, odio gratuito, que eso trajo la destrucción del Bet HaMikdash, especialmente el segundo Bet HaMikdash. La historia de Kamsa Bar Kamsa, todos conocen del Talmud, que nos cuenta cuál fue la historia de la destrucción del Bet HaMikdash. Y se necesita justamente a Eliyahu Hanaví, que venga el hombre de Achdut, de unir el pueblo. Y eso es lo que dice el pasuk: Hine anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanaví lifnei bo yom Hashem hagadol ve'anorah ve'ishiv levavot al banim ve'lev banim al avotam. Que antes de la llegada de Mashiach, para preparar el mundo a la era de Mashiach, que va a haber una era de unión, de paz, unión entre el Yehudi y Hashem, y el unión entre un Yehudi y el otro Yehudi, llevar el mundo a ese Achdut completo. ¿Quién es el que nos va a preparar a esa etapa? Eliyahu Hanaví. Y en eso hay dos puntos. Primero, sacar todo lo sucio. Primero, sacar todo el barro, todo lo que genera peleas, etc. Es la parte del Surmerá. Y por otro lado, avisarnos la buena noticia que está por llegar Mashiach Tzidkeinu. Ve'ishiv levavot al banim, y va a venir también para levaser et Geulah, para decirle a los judíos: Mashiach está llegando, empiecen a prepararse. ¿Cómo hay que prepararse? Darnos los herramientas, cómo tenemos que aumentar en Achdut Israel, cómo hacer para llegar listo a esa etapa de Mashiach. Yo tuve el zhut de escuchar parte de lo que estoy enseñando ahora, la boca del Rebbe en un Fabrengen, 10 de Shvat del año 5747. 1987, Yud Shvat. Ese día terminamos el Rambam, fue el Siyum Rambam, y el Rebbe, en un Fabrengen maravilloso, explicó en extenso cuál va a ser la tarea de Eliyahu Hanaví antes de la llegada de Mashiach, basado a las palabras del Rambam al final de su libro. Dicho todo eso, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? Prepararnos para la llegada de Mashiach, se necesita Eliyahu Hanaví. Estamos ahora justo en los momentos de preparación. Como dijimos antes, Eliyahu, él es el que nos prepara para Mashiach. La preparación para la llegada de Mashiach es a través de Eliyahu Hanaví. ¿Qué nos enseña Eliyahu Hanaví? Él nos enseña cómo vivir en Achdut con Hashem y cómo vivir en Achdut entre Am Israel uno con el otro. Así que la historia de Eliyahu Hanaví es justamente lo que nosotros necesitamos hoy por hoy
para saber cómo un Yehudí se tiene que preparar para la era de Mashiach. Y sobre eso dice el Baal Shem Tov, que así como existe Mashiach, el Mashiach grande, existe el Mashiach también micro en cada uno, en la Neshama de Mashiach. Hay una chispa de Mashiach en cada uno. Y así como existe en el Eliyahu Naví grande, existe el Eliyahu Naví también en micro en cada uno de nosotros. Así como dijimos, Mashiach es la revelación de unión en el mundo en su máximo. Mashiach es la revelación de la divinidad en su máximo. La Yehidá que se va a revelar en el mundo, que eso lo revela el Rey Mashiach. Tenemos cada uno de nosotros, dentro de nosotros, una Yehidá, que eso es el Mashiach particular que tenemos que revelar, como el Baal Shem Tov dice, cada uno tiene que trabajar su chispa de Mashiach para prepararnos al gran Mashiach. Así también hay un Eliyahu Naví propio. Eso que se dice que cada Yehudí puede tener Gilui Eliyahu en su vida. No se trata de un ángel con alas que se te cae del cielo. Se trata justamente de esa preparación, la preparación para hacer una mitzvah, la preparación para la tefilá, la preparación para la Geulá. El Yahweh es lo que nos prepara. Un Yehudí tiene que saber que antes de hacer algo se necesita la preparación. Antes de salir del Galut se necesita una preparación. Antes de Mashiach hay Eliyahu Hanaví. Eliyahu Hanaví es ese anhelo, entusiasmo, preparación. Una mitzvah, no caer en la mitzvah sin preparación. Un punto hermoso que Hasidut explica. ¿Qué significa Gilui Eliyahu en la vida particular de cada uno? Antes de llegar a una Geulá se necesita una preparación. Antes de cualquier Geulá particular que vos tenés en tu vida, prepárate. Prepárate quiere decir entrar en calor, prepararse, estudiar de eso, pensar de eso, despertar un anhelo, ganas, un entusiasmo, inspiración, querer recibirlo. Ese es el Eliyahu Hanaví, ese calor y ese fervor de prepararse para la mitzvah. Hasidut habla mucho. Uno no tiene que caer a la tefilá así de la cama con los ojos cerrados. Prepárate, estudiar Hasidut, despertar ese anhelo de querer conectarme con Hashem. Ajaná para la tefilá, ajaná para una mitzvah, ajaná para viajar al Rebbe. Siempre Hasidut habla mucho de ajaná. Esa ajaná es el Eliyahu Hanaví particular que tenemos dentro de nosotros. Y así como estudiamos ahora en esta parashá la historia del Eliyahu Hanaví, Pinchas, que Pinchas es Eliyahu, estamos también seguros que pronto vamos a escuchar las buenas noticias que Eliyahu Hanaví nos está preparando, nos está diciendo que ya estamos escuchando, ya son años que estamos escuchando las preparaciones, el gran shofar que se está tocando, que cada situación que está pasando en los últimos años son distintos mensajes que vienen de Eliyahu Hanaví, las palabras que el Rebbe nos dijo y cómo prepararnos para la era de Moshiach a través de estudiar las enseñanzas de Moshiach, Geula, parte de eso es el shiur que estamos estudiando ahora, y pronto vamos a lograr a ver la Geula Shlema con Mashiach Tzidkeinu. Va a venir Eliyahu Hanaví, junto con él va a venir Mashiach Tzidkeinu, y van a traer la Geula Shlema en forma completa con la construcción del tercer Bet HaMikdash, Bimerabi, amén, amén.